Bien, ¿qué nos trajiste para el día de hoy? Para, bueno, un repaso del fin de semana y la semana pasada que fue larga, Sí, ¿no? y con F5, porque pasaron cosas. Sí, De ayer a hoy ya pasaron varias cosas que actualizan un poco lo que hemos recopilado en la última semana. Vamos a seguir un poco en la línea y le vamos a sumar un tema más de esta discusión o esta dicotomía en las agendas de seguridad y economía. sí, ¿Te acuerdas que la semana pasada un poco lo habíamos hablado? Esto de que el municipio está constantemente mostrando la situación económica como compleja y como traba a la hora de avanzar sobre ciertas obras y el proyecto de ciudad que sí. impulsa Maximiliano Wessner. Y por el otro lado, la inseguridad, que es un poco lo que está impulsando la oposición, teniendo en cuenta varios hechos delictivos, pero que durante la semana pasada me parece que como el dato a resaltar, hubo justamente datos, hubo números en torno a la situación de la inseguridad y marcan una baja en la comparativa con respecto a 2024. Bien. Pero para eso primero vamos a hablar de lo que acontece en materia económica. Hubo 2 o 3 situaciones bastante complejas la semana pasada y otras que se complejizaron en las últimas horas. Terminó la conciliación de Cerro Negro. Así es. Finalmente, en principio, se había acordado, y esto es importante, retengan algunos conceptos de palabra, se había acordado sostener o reincorporar a más o menos 28 trabajadores. Al principio eran 5, después fue creciendo, finalmente fue 28 el número. De todas maneras, quedó una situación bastante gris, vamos a ponerle, con más o menos 41 trabajadores, Sí. situación que movilizó al gremio sueco y realizaron un paro que permanece hasta el día de hoy en la planta ubicada en Avenida Eva Perón y Ruta 226. Bien. En ese sentido, vamos a tratar de reconstruir en base a lo que hemos recopilado en las últimas horas, producto de ese paro, o por lo menos es lo que se deduce, porque no hay hasta ahora explicación oficial. La empresa decide volver a despedir a 23 de los 28 trabajadores que habían acordado de palabra Sí. reincorporar a la empresa. Es una noticia tremenda porque al final, entre aquellos que acordaron una salida, una indemnización, más los despedidos, estamos hablando de 91 despidos en total y ya sin conciliación obligatoria. Esto profundizó la crisis en la empresa. Hoy va a haber una reunión en La Plata con el SOECO y el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, además de representantes de la empresa. Va a ser justamente en el ministerio, ya no en la delegación aquí en Olavarría, y se va a tratar de mínima desbloquear el diálogo trunco que queda después de esta decisión. Hay muchísimo enojo, obviamente, porque... Y no solo muchísimo enojo, sino un desgaste grande de los trabajadores. Tal Imagínense, cual, te despidieron, te reincorporaron, te vuelven a despedir. Es algo tremendo. bastante tremendo y de producto de la reunión que suceda hoy día, veremos qué pasa. Va a haber una asamblea de trabajadores vinculados al gremio sueco y verán si se profundizan las medidas. Si no hay una respuesta favorable, es probable que se profundicen las medidas. Uno entiende que el bloqueo a la empresa ya se debe estar hablando porque con el paro no alcanza, Sí. y algunas otras medidas que conoceremos en las próximas horas. Pero lo concreto es que es una noticia difícil. Ya había cierta desazón, por así decirlo, por aquellos trabajadores que decidieron ser indemnizados, Sí. no por agarrársela con el trabajador, no es una decisión personal, pero sí había una cierta desazón porque son puestos que al acordar una indemnización no se renuevan, no se van a reemplazar, No. lo cual significaba ya de por sí un golpe muy duro para Sí, los trabajadores. una pérdida de puestos de trabajo definitiva. Sí, y empleo calificado, esto ya lo venimos hablando, es empleo en blanco, con aportes, son muy buenos salarios, esto hay que decirlo, y perder eso significa un golpe muy duro para la economía olavarriense. A eso se le suma que, bueno, finalmente ingresó el proyecto de este intento de la libertad avanza de que el privado invierta en obra pública, ingresó en el Consejo Deliberante. No iba a tener tratamiento, como les dijimos, solamente ingresa a las comisiones y va a empezar a recorrer el camino legislativo de cara a una sesión. Bien. A eso se le suma que el intendente Maximiliano Wessner se expresó públicamente por primera vez del conflicto de Cerro Negro
¿Por qué esto? Porque a algunos les llamó la atención que en su momento no dijera nada, o por lo menos no hablara públicamente de la situación de Cerro Negro. Lo hizo porque esperó el fin de la conciliación obligatoria. Esto es importante decirlo, es decir, esperó el proceso de negociación entre empresa y sindicato, y una vez que finalizó, ya conociendo en ese momento, se hablaba de 41 despidos, ahí es donde decide expresarse públicamente y ponerse un poco al frente del reclamo, que bueno, que es importante la expresión política de un jefe comunal, es el empleo de su ciudad y es el empleo de la ciudad que gestiona. Tal cual. Como ya les habíamos contado la semana pasada, el impacto que tiene el desempleo en una ciudad no solo es gente que no tiene trabajo, es gente que si tiene un problema de salud va al hospital público, con toda la cantidad de despidos. Vamos a ponerle un número así, 200 personas. Sí. Son 200 personas que dejan de tener obra social o prepaga y tienen que ir al hospital público. Eso es un impacto para el municipio porque es más demanda para el sistema de salud, más contención y obviamente implica un desembolso de más fondos. Tal cual. Es indirecto, pero no deja de afectar a las cuentas municipales. Bueno, también es cierto que Wessner apuntó directamente contra Milei, que eso no es menor porque no se conocían críticas profundas a la gestión de Javier Milei hasta el momento. No es una de las primeras, pero sí una de las más fuertes. Sí. Apuntó directamente, dijo, esto es responsabilidad de las políticas públicas que lleva adelante el gobierno de Javier Milei. Y que además admitió algo que también venimos hablando, que no se puede resolver, un municipio no puede resolver la situación de forma directa. Tiene que haber una macroeconomía que genere las reglas de juego que permitan abrir a puestos laborales. Eso no es nada menor, porque también hay toda una disputa de, bueno, ¿quién se hace cargo de esto? Y la Libertad Avanza un poco y dice, bueno, el municipio puede hacer esto. Bueno, Wessner ya adelantó que no, que puede obviamente tomar algunas medidas, pero no puede generar condiciones macroeconómicas para que una empresa decida contratar empleados, por ejemplo. Sí, ajenas al contexto nacional, ¿no? Exactamente, bueno, en eso anda la agenda económica. ¿Qué pasa con la agenda de inseguridad? La semana pasada ya habíamos hablado de un proyecto que presentó el bloque del PRO y de Juntos por Olavarría, queriendo saber, bueno, en qué anda el tema de la inseguridad. Dicen, bueno, no hay datos oficiales, no sabemos bien qué sucede. Bueno, se empezaron a conocer algunos de los puntos que hacen que el oficialismo diga y afirme que la inseguridad bajó en términos numéricos, al menos estadísticos. Claro. También hay que decir que la propia Guillermina Mespil, que es presidenta del bloque Juntos por Olavarría, había admitido que si bien ellos creían, por lo que estaban recabando y un poco por lo que estaban hablando con los vecinos, que la situación de inseguridad había crecido, sí es cierto que los hechos en sí no eran catalogados, entre comillas, como graves. ¿Sí? Había mucho robo menor, hurto, algún asalto. A ver, una mano en el corazón no deja de ser grave, pero sí es cierto que los hechos no son tan violentos como cuando estos temas empiezan a escalar, lo que empieza a aparecer es la violencia. Bueno, en este caso eran hurtos, mucha gente que les ingresaban a sus domicilios mientras no estaban, es decir, no había una violencia sobre las personas, sino robos, sacarle algo de valor a otra persona. Sí. ¿Es grave? Sí, es grave. ¿Es menos grave que otro tipo de hechos? Sí, mucho menos grave que un secuestro, que un robo a mano armada, que maniatar a alguien. A eso apuntamos, ¿no? Bien. Y a eso hay que decir también que el subsecretario Elías Quinta, el subsecretario del área de seguridad, dijo que en el primer trimestre del 2024 hubo 443 ilícitos y este año 282. Eso implica una baja del 35%. Coincide con la MESPIL en esto de catalogar está conceptualizado, se llama delito al paso, robo y hurto, es decir, vamos a poner un ejemplo, vas por la calle, te abordan dos personas, te roban, se van y se terminó. Sí. Hurto, el hurto conceptualizado judicialmente es cuando te roban algo sin ejercer violencia. Es decir, ingresan a tu domicilio pero no barretean una puerta, no rompen una ventana, y se llevan algo, ¿sí? Claro. Eso es el hurto. El robo ya es cuando hay un tipo de violencia sobre algo para llevar a cabo el hecho.
También hay toda una polémica con las cámaras de seguridad, esto de si estaban instaladas o no estaban instaladas. El municipio, la actual gestión de Wessner, acusa a la gestión Gali de que instalaron cámaras solo como, entre comillas, fachada para decir, Sí. ahí hay una cámara. Es decir, estaba puesta la camarita, pero no estaba puesto todo el sistema que la conectaba con el centro de monitoreo. Tal cual, no grababa directamente. No grababa. Pero bueno, hay toda una teoría y una discusión en torno a si hay una cámara, acá hay dos, no vas a llevar nada porque va a quedar registrado. Tal cual. Entonces la gente no comete ilícitos. ¿Qué pasa? Han cometido ilícitos donde hay cámaras y a la hora de elevar el pedido de las cámaras no grababan. Información que se empezó a hacer Vox Populi. Finalmente el municipio ya afirma haber solucionado todos Bien. esos problemas. Algunas las reubicó, otras le dio digamos, la instalación concreta para que funcionen, y hay todo un proceso de funcionamiento de estas cámaras de seguridad. En otra de las discusiones por la inseguridad en Olavarría. Un tema más. Dijimos Dale. que iban a ser 3 temas. Un tema más. Me parece que el hilo conductor es el intendente Wessner poniéndose al frente de los reclamos. Vamos a hablar de Loma Negra, el club Loma Negra. Sí. Pues en realidad vamos a hablar del club Loma Negra y de la empresa Loma Negra, porque hay todo un litigio y una situación judicial bastante importante que, vamos a decirlo de esta forma, estalló en las últimas semanas con una apelación de la empresa Loma Negra Ciasa a un fallo del Tribunal de Trabajo por la situación laboral de 2 personas que fueron despedidas del club. Sí, Loma Negra es el creador del club Loma Negra y se hacía cargo de todos los gastos que emanaba el club. En ese momento, hoy por ahí es más conocido como la CCA, en ese momento era un club empresa, es decir, Claro. la empresa impulsaba un club, le mantenía los gastos. Bueno, justamente el aporte de la empresa Loma Negra generó que el club llegue a donde llegó. Jugó en primera división, Sí. recordamos el histórico partido contra la Unión Soviética aquí en el estadio Buglione Martinense, y un montón de cuestiones más que, y me parece muy acertado la postura de los hinchas y los socios actuales. tal cual. Ese posicionamiento del club generó el posicionamiento de la empresa Loma Negra en todo el país. Loma Negra se hizo conocida justamente por el club. Loma Negra en 2022 decide dejar de hacerle aportes al club, la empresa, porque ya cree que no es necesario. Pero bueno, el club sigue siendo una asociación civil. Y en ese quite de responsabilidades, ellos le pagaban el salario a 5 trabajadores que dependían de la empresa Loma Negra, y decide acordar con el club que se los iba a despedir Bien. y se los iba a indemnizar. Hasta ahí vamos Sí. más o menos claro. Finalmente el club despide e indemniza a 3, no así a otros 2. Los 2 trabajadores despedidos, y con justísima razón, deciden iniciar un juicio. En ese juicio, el Tribunal de Trabajo falla, y esto es muy particular, y esta es la clave y el nudo de la cuestión. Ok. Decide primero declarar que la empresa Loma Negra y el club son los 2 responsables del despido injustificado, y se le debe pagar la correspondiente indemnización con las multas Sí, y sí. demás. Más la antigüedad y toda esa cuestión. ¿Qué pasa? La empresa es solidariamente responsable. Al mes sale el segundo fallo del segundo trabajador, donde solamente es responsable el club, más no la empresa. Lo raro es que los 2 casos son idénticos. Entonces, como 2 casos idénticos, finaliza uno fallando para el club, que es solidariamente responsable, y otro solamente el club. Esa es la movilización de los hinchas y la comunidad de Claro. Loma Negra para no perder el club. Si en caso de que se fallara en contra, debe pagar una cifra cercana a los 120 millones de pesos. Es Claro. imposible para un club como Loma Negra si no responde con patrimonio. Es decir, tiene que entregar el club al trabajador para quedar, digamos, en cero. Sí, sí. Y esto generó la movilización de los... la verdad que había cerca de 500 personas. La Sí, sede del muchísima club estaba gente. llena, y me parece que uno de los datos... Hubo 2 datos que a mi entender me parecieron muy interesantes. Una es ponerle nombre y apellido a los jueces Sí. que fallaron en contra. La jueza Isla Galdós y el juez Cataldi son los 2 que decidieron fallar en contra, en este caso, del club Loma Negra. Y el otro dato para mí muy importante, y con esto ya cerramos, es la postura del intendente Wessner. ¿Qué dice el intendente Wessner? Nos vamos a poner al frente del reclamo.
y si hay que responder económicamente o judicialmente o lo que fuere, el municipio se va a poner al frente del reclamo, interviniendo un poco o poniendo de garantía al Estado municipal para potenciar el rol de los clubes. Me parece que además de una postura efectiva o pragmática, es una postura política, es decir, los clubes son lugares importantes para los chicos y para los adolescentes, lugares de contención, lugares donde pueden practicar deporte. No podemos perder esto en una comunidad. El Club Loma Negra es el único club que tiene la localidad y perder eso significaría un durísimo golpe para toda una comunidad. Por lo que me parece que el intendente Wessner tomó una decisión en el momento justo, incluso fue una decisión muy celebrada, muy aplaudida, lo felicitaron muchísimo después del acto. Y veremos cómo continúa esta historia. Por lo pronto, para cerrar y ya dejamos la estado de situación para la semana que viene, hay una instancia de apelación a la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires. Loma Negra apeló y además puso el dinero que hay que poner, se habla de una cifra de 50 millones de pesos, que es como una especie de garantía para apelar. El club no la tiene esa plata. Lo que pidió mediante legislaciones vinculadas a las asociaciones deportivas y demás es apelar sin necesidad de depositar esa suma en las cuentas del Tribunal de Trabajo. Uno entiende que va a ser favorable la instancia de apelación, que los jueces van a decir, bueno, apelen sin necesidad de poner el dinero, y va a llegar a la instancia de Corte Suprema. El segundo pedido es que los expedientes lleguen juntos a Corte Suprema, para exponer que los casos son idénticos, y en idénticos casos se tomaron distintas decisiones. Tal cual. Y unificar y que la empresa sea solidariamente responsable en los dos casos. Veremos cómo continúa esta historia. Por lo pronto estamos en esta instancia de si aceptan o no la apelación del club para que llegue a Corte Suprema. Bien, por lo tanto estamos, ahí en un veremos está el club, ¿no? Porque faltan tomar ciertas medidas también. En el próximo bloque vamos a tener un poco sobre la cobertura de Maxi Wessner en este cierre de Loma Negra, donde estuvo presente. Pero sí, semana bastante movida, sobre todo en estos últimos días, ¿no? Sí. Así que... No te dejan trabajar ni los fines de semana. Uno no puede estar tranquilo, no hay descanso. Tal cual. Bueno, te agradecemos, Alexis, entonces, por traernos todo este resumen, ¿no? Informativo sobre la política local. Bueno, por nada, nos vemos el lunes que viene.